Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Y la operación Fisher dejó al descubierto una vez más la infiltración del crimen organizado en el aparato gubernamental y en los estamentos de seguridad. Esta mansión de la que hablaba Elena Valdés es solo una de más de una docena de propiedades que han sido allanadas y decomisadas por las autoridades. Entre los detenidos hay funcionarios de la policía, del Servicio Aeronaval, de la Autoridad del Canal, del Meduca y hasta de una junta comunal. Esta mañana está con nosotros Daniel Lopera del movimiento Movin. Daniel, bienvenido a Radio Panamá. ¿Qué análisis haces de la situación que se está viviendo en la última semana en Panamá, en donde evidentemente es un operativo importante, un operativo grande? Las autoridades han dicho que es la mayor cantidad de dinero y de droga que se ha incautado y que definitivamente la DEA está detrás. Buenos días. Claro. ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Sí, yo diría preocupante. Aparte, o sea, son 10 millones de dólares, que yo creo que la gente no dimensiona la cantidad de dinero que eso es para estar en una caleta. O sea, para que tengamos una idea, eso es una quinta parte de lo que se necesita para que funcione mi ambiente, por ejemplo. O sea, 10 millones de dólares. Para nosotros es una gran preocupación y es una preocupación que hemos estado expresando constantemente, porque ya se ha convertido en un patrón. Yo sé que, por ejemplo, mucha gente critica, bueno, lo que pasa es que en Foco, por ejemplo, siempre sacan que yo no sé quién de la asamblea está metido en este operativo, pero ya se ha convertido en un patrón. O sea, cada vez que hay un hecho de violencia, cada vez que hay uno de estos operativos, se encuentran funcionarios, no solo de la Asamblea Nacional, también como vimos ahorita, por ejemplo, de la CP, lo cual es extremadamente preocupante. El problema del narcotráfico y con el gobierno es que son incompatibles. O sea, el narcotráfico, por su naturaleza, trata de agarrar territorios y de tener un monopolio de la violencia sobre esos territorios. Y eso es incompatible completamente con, con el rol del Estado, que es precisamente controlar un territorio y tener el monopolio de la violencia. Entonces, el narcotráfico, para poder funcionar, necesita estos espacios. Y estos espacios se los garantiza precisamente tener conexiones o tener infiltrados o tener incluso personas de su propia organización dentro del Estado, dentro de la policía y dentro de los partidos políticos, dentro de estas asociaciones que son las que controlan ciertos territorios para poder funcionar. Y eso es extremadamente preocupante, porque lo que estamos viendo es que hay funcionarios que, en vez de cumplir su rol que les da la ley de operar en el bien de la ciudadanía, lo que están haciendo es operar por el bien del crimen organizado y de grupos completamente al margen de la ley. Y a nivel de los partidos políticos, durante el fin de semana se dio una polémica abierta por parte de diferentes dirigentes del Partido Panameñista. Obviamente ya se sabía de casos dentro del PRD y se han dado crímenes, incluso a la luz pública, relacionados con estos temas. ¿Qué está pasando y de qué forma esto no lo vamos a poder parar? Porque no parece ser tan fácil como tal vez se pensaba, ¿no? De pasar una ley, de las donaciones de campaña, de hacer algunas restricciones por allí, pero esto va mucho más allá. Claro, lo que pasa es que, para que la gente entienda, o sea, el narcotráfico, Panamá es un país de ruta. O sea, la mayoría del narcotráfico vienen los partidos, la mayoría de la droga viene de los países productores, Colombia, Perú, Bolivia y recientemente Ecuador, y tienen que llegar a los mercados, a Europa y a Estados Unidos. Y en Panamá lo que hace es un país de tránsito, como siempre hemos sido para todo, y para la droga también somos un país de tránsito. Y la manera de hacer eso es garantizar rutas. Y en esas rutas, el narcotráfico necesita tener como enclaves, necesita tener como que estas posiciones que ellos tienen que manejar para poder guardar la droga, para manejar el dinero, todo esto. Y la manera que funciona nuestro sistema gubernamental es que, digamos, como los partidos tienen dirigentes en estos diferentes sectores, el narcotráfico lo que ha llegado a hacer es a infiltrar o a organizar a estos dirigentes políticos precisamente para garantizar esos espacios neutros que ellos necesitan para poder operar. Y lo preocupante de ahí es que tienes partidos políticos donde tienes a personas que son parte del crimen organizado, corriendo para puestos de elección popular. Y no hay manera, o sea, no hay manera de que una persona pueda competir contra el dinero del narcotráfico, el dinero que se maneja
en abundancia y de manera ilícita. Y ahí entonces el problema que tenemos con los partidos políticos es que los dirigentes, o parte del argumento que sucedió en redes sociales a raíz de todo esto es, bueno, no podemos hacer nada porque si alguien corre las primarias, esto es una democracia y la gente puede correr. Pero entonces es un argumento bastante inútil, porque si no tenemos un sistema de justicia fuerte que condene a las personas, de nada sirve que los partidos digan, es que si la persona no está condenada no puedo hacer nada. Lo que los partidos tienen que hacer es su propia, digamos, su propia organización a lo interno y poder contrarrestar de manera ética la penetración de estos grupos organizados. A ver, si hay un candidato que no tiene una manera de explicar un financiamiento abundante de una campaña primaria, por ejemplo, de una campaña convencionales, es algo que tiene que llamar la atención de los partidos políticos, y los estamentos de ética y los fiscales de los partidos políticos deberían tener la responsabilidad de revisar esto, llamar a capítulo y tomar las medidas pertinentes, porque entonces si decimos que cualquiera puede entrar a un partido político, inscribirse, financiarse con dinero en el narcotráfico y ponerse en una campaña primaria y ganar un puesto de elección popular, y que no sea responsabilidad de los partidos, bueno, está bien, también es responsabilidad de la justicia por no alcanzarlo, pero es una manera de desligarse completamente de una situación en la que ellos también son responsables. Recordemos, y como tú dices, que no hay una ley, o sea, realmente al final de cuentas tú puedes incluso que se apruebe en el código electoral que los partidos, que los candidatos no pueden recibir financiamiento privado, por ejemplo. Eso no sirve de nada. La plata del narcotráfico es ilícita y va a saltar esas barreras como salta cualquier barrera, precisamente porque es ilícita y porque es abundante. Daniel, buenos días, te saluda Mirna, ¿cómo estás? El impacto de este decomiso o de estos decomisos y de estos operativos en las últimas horas en la operación del Clan del Golfo pone también en el tapete el nombre de Otoniel. Otoniel sigue detenido en espera de una extradición a Estados Unidos. Es un colombiano poderoso. Incluso, Daniel, se habla de quién ahora va a ser el reemplazo de la figura de Otoniel dentro del cártel del Golfo, del Clan del Golfo. Y la verdad es que me preocupa y nos preocupa a los panameños que estemos ya dentro de ese esquema, ¿no? Dentro de qué es lo que podría decir Otoniel, qué es lo que va a revelar, si es que aquí algunos políticos ya están temblando, si, que pudiera dar algunos nombres. Entonces ya estamos dentro de ese panorama internacional del mecanismo del tráfico internacional de drogas. Eso es preocupante. ¿Crees tú realmente que habrá preocupación también en los círculos políticos de lo que pudiera o no decir este poderoso hombre? Yo creo que sí, no solo, digo, Otoniel, más que todo las bandas con las que operaba localmente. La semana pasada, aparte de Fisher, también se ha estado haciendo el cerco a una banda muy grande que operaba en Panamá Este, y parte de lo que se dice, más que todo por las asociaciones familiares que tienen algunos de las personas que están buscando, en el caso de Robert, que es uno de los cabecillas de las bandas, él es cuñado del diputado panameñista Elías Vigil, y por ahí se ha metido como que esta percepción de que podrían estar políticos involucrados. Esto no es algo nuevo, desde antes, desde Mulino, me acuerdo, que tuvo una discusión, me acuerdo, mediática con Pineda por el tema del vínculo con el narcotráfico. En el gobierno pasado, Juan Carlos Varela también, el expresidente Varela, anunciaba constantemente el hecho de que había intentado, e incluso llegó a decir una de las detenciones importantes que se hizo a la banda que operaba en Colón, de los pinchacontenedores, que había políticos que entraban y salían de la casa de esta persona. Sin embargo, nunca se ha dado nombre. Y el que, volvemos al punto, es muy difícil judicializar, porque por más que el Ministerio Público, por ejemplo, entre a investigar, igual tiene que llegar a la Corte Suprema de Justicia para poder investigar a los diputados. Entonces, parte del problema es que volvemos a la pata corta. O sea, por más inteligencia que se haga, por más que la información venga de la DEA y por más que Otoniel cante en Colombia y diga, yo me reuní con tal y tal y tal y tal y tal, igual tiene que ser judicializado por nuestro sistema de justicia. Y ahí es donde entonces volvemos otra vez a decir, bueno, entonces quizá no pasa nada. Ahí yo creo que la Corte Suprema de Justicia tiene que darle un golpe fuerte a su credibilidad. Yo creo que quizá puede cambiar el panorama. Ahorita en enero entran 2 magistradas nuevas que pueden de alguna manera desbalancear o volver a balancear un poco la Corte. Digo, hay esperanzas en que son 2 mujeres decentes y que puedan llegar a hacerle contrapeso a lo que ha sido una histórica
hay una historia de encubrimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia a los crímenes que pasan en los altos mandos del gobierno. Vamos a ver, yo creo que puede ser algo interesante lo que pueda pasar en la Corte Suprema de Justicia, pero de nuevo, por más que inteligencia que se haga y por más tumbes que se hagan, parte del problema que tenemos es que tenemos un sistema de blindaje con los diputados que no llega a que los panameños nos sintamos contentos y complacidos con la manera en que pueden, digamos, desarrollarse este tipo de operaciones. Y hay quienes piensan, Daniel, que la operación Fisher no termina con la incautación, con el operativo, con los arrestos, con la imputación de cargos de 57 personas, que eso no termina allí y que pudiera tener más implicaciones. Incluso estas implicaciones de esto que ha ocurrido en las últimas horas, este gran operativo Fisher, ha dejado al descubierto también diferencias políticas, ¿no? Y las hemos visto en redes sociales este fin de semana, los políticos disculpando o explicando, no es que yo tomé esa foto, pero es que yo no tengo nada que ver con lo que hizo esta persona, ese no es mi asunto. Entonces ha sacado a relucir también a flote como una enfermedad, ¿no? Empieza a brotar así como la varicela, ¿no? Todos los granos de los políticos, entre ellos mismos se están sacando los papeles o los trapos sucios, como diríamos en redes sociales. Entonces, la operación Fisher no termina allí con ese operativo, con esa incautación y con esa formulación de cargos. ¿Cree usted? No, yo creo que no. Yo creo que van a seguir los operativos. Yo creo que el hecho de la cooperación que hay ahora mismo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Panamá para el tema del narcotráfico este año ha sido muy evidente. La cantidad de drogas que se ha incautado en este año, creo que vamos por 70 toneladas, es una locura. Y yo creo que es parte de eso. En lo que decías de los trapos que se han sacado, digo, es lógico precisamente por eso. Yo creo que el tema de narcopolítica, a ver, se ve con mucho, normalmente es, digamos, abordado con mucho amarillismo, pero tenemos que verlo como un problema sistémico que tenemos. Nosotros, hay una organización que es la Organización para la Corrupción Global, para el Crimen Organizado a nivel global, que sacó un índice, yo creo que lo he hablado aquí en el programa anteriormente, y Panamá salió en esa lista en el peor cuadrante que hay, que es donde tienes una alta, o sea, tienes una alta presencia del crimen organizado en tu país y no tienes las instituciones suficientemente fuertes para aguantarlas. Entonces, básicamente lo que tienes es, el problema que tienes crimen organizado y no tienes ni un sistema de justicia que te sirva para contrarrestar el crimen organizado, pero también aparte tienes personas del crimen organizado que trabajan en el mismo gobierno. Entonces no tienes ese peor cuadrante que hay ahí. Y la manera de solucionarlo que plantea esta organización es eso, es uno, no garantizar la impunidad de ningún actor que esté vinculado al crimen organizado, y el otro es fortalecer las instituciones precisamente para que pueda hacerle frente. Entonces, lo que estamos viendo con los partidos políticos y esta discusión que hay, qué bueno, tengámosla, o sea, que no vayamos a decir, como me han dicho unas personas, de que bueno, es que no podemos hacer nada dentro de los partidos políticos. Bueno, los partidos políticos son, al final de cuentas, organizaciones humanas, y esas organizaciones humanas se pueden modificar. Entonces, miremos a ver qué controles podemos tener dentro de los partidos políticos y dentro del Tribunal Electoral también. Porque el Tribunal Electoral ya hace su trabajo, que es, al final de cuentas, que el dinero no entra en una campaña que no debería entrar, pero más allá de eso es el partido político como organización humana tiene que tener una política de cero tolerancia a este tipo de situaciones, como la tenemos que tener todas las organizaciones. Y en eso estoy completamente de acuerdo, pero es que el problema es que los partidos políticos tienen una responsabilidad mayor porque su rol es llegar al poder. Y una vez que tú tienes el poder para llegar a estos puestos, lo que estás haciendo es beneficiando directamente a la operación del narcotráfico a un nivel increíble. O sea, una banda de narcotraficantes que se tome, por ejemplo, 3 o 4 posiciones importantes gubernamentales en la península de Azuero, garantiza el tráfico de drogas inmediatamente. O eso es lo que pasa, por ejemplo, en Panamá Este. Históricamente has tenido personas vinculadas al gobierno, alcaldes, representantes, diputados, lo que sea, que tienen nexos con el crimen organizado precisamente porque es un lugar donde hay una ruta de narcotráfico que funciona excelente. Igual lo que pasó con el gobernador de Gunayala el año pasado. O sea, tienes estos puntos estratégicos donde lo que tienes que hacer es que los partidos políticos se comprometan. Cuando tú ves quiénes van a postularse para estos puestos en estos lugares estratégicos, creo que tienes que ir un poquito más allá y decir quiénes son estas personas, de dónde viene su financiamiento, cuáles son sus nexos, para poder garantizar a todos los panameños, porque es que la responsabilidad del partido político, como entidad que quiere llegar al poder, garantizar que no lleguen personas que estén comprometidas con el crimen organizado, porque lo que vamos a tener
eventualmente, porque Panamá todavía estamos en pañales, pero tienes, por ejemplo, la situación de México, donde tienes sectores en territorios enteros dentro del país que no son controlados por el gobierno, sino son controlados por las bandas crimen organizado. Tienes el problema que tenías con Colombia, o el problema que teníamos aquí en Panamá, por ejemplo, antes del Senafrón, donde teníamos el 30% del territorio del Darién completamente tomado por las guerrillas. Entonces, una de las cosas que no podemos permitir en Panamá es cederle territorio a estas bandas organizadas, porque las bandas organizadas solamente van a seguir creciendo. Y no solo eso, las bandas organizadas en Panamá antes teníamos pandilleros y teníamos algunas personas que trabajaban para los narcos, pero ahora lo que estamos viendo es que tenemos unas corporaciones criminales en Panamá, porque Panamá ha ido en expansión y toda la cosa, y de nuevo, esto es igual, o sea, a medida que vamos moviendo más contenedores y vamos aumentando nuestro PIB, así mismo aumenta nuestra posición geográfica de importancia para el narcotráfico, y van a seguir creciendo a menos de que le cortemos la cabeza. Daniel, ¿y cómo se interpreta el hecho de que tengamos un procurador general encargado todavía después de tantos meses, desde marzo hasta ahora, y todavía sigue de manera interina, y es precisamente la persona que está al frente de este combate tan importante que está librando el país contra el narcotráfico? ¿Qué mensaje está mandando eso? Mira, yo creo que el tema de Caraballo, y desde que asumió el cargo de procurador suplente, una de las cosas que se dijo era precisamente, y se validó su experiencia que tenía con el tema del crimen organizado. Una persona que lleva toda su vida pública trabajando en pro de eso, y es alguien que también tiene una muy buena relación con los estamentos de seguridad internacionales para poder ejecutarlo. Su interinidad, yo no cuestionaría su interinidad en su capacidad para enfrentar este tema, precisamente porque yo creo que va separada, más allá de que obviamente siempre está el tema de que lo pueden poner a alguien por encima en cualquier momento. Recordemos que él igual fue ratificado como procurador suplente, no es que lo pueden reemplazar, pero sí le pueden poner un procurador encima. Yo creo que el tema del procurador es obviamente a nivel político. El PRD tiene sobre su cabeza constantemente digamos, la daga de decirle en cualquier momento te puedo poner a alguien encima. No sé si ejercen esa presión o no. No dudo que él la sepa, porque obviamente él entiende la situación política en la que está, y yo creo que al contrario, yo creo que tenemos que darle a él las herramientas que tiene que tener y sacarlo de la interinidad. Yo creo que ha hecho un trabajo, no voy a decir completamente satisfactorio para mí, pero ha hecho un trabajo bastante bueno. Y de nuevo, así como Caraballo, recordemos que no solo la interinidad es problema del procurador, tenemos los jueces que también son interinos, y tenemos el mismo problema del sistema de justicia, donde hay jueces, muchos de los jueces, o la mayoría de los jueces del sistema penal acusatorio, si no todos, están por interinidad, y tenemos que garantizar los puestos a las personas para que puedan hacer su trabajo bien, para que no dependan del beneplácito de quien está arriba. En el caso del procurador, es el presidente que tiene que designar a alguien para ir a ese puesto, pero en el caso de los jueces es su jefe, el magistrado que esté encargado de reemplazar los jueces, el que tiene normalmente la daga por encima de los jueces para decirles o haces o ya no estás. Tenemos que garantizar que la justicia tenga todas las herramientas posibles, y una de esas es la estabilidad laboral para poder tomar decisiones y procesos para destitución y procesos para temas éticos y todo esto, que no dependan simplemente de la buena voluntad de su jefe, porque un juez que no puede impartir justicia porque arriba tiene una daga, no sé si es un juez. Ahora, también quería compartir, ya para ir terminando, Daniel, un artículo que leía anoche. Dice que casi semanalmente, este es un artículo de la revista Semana de Colombia, casi semanalmente la Fiscalía entrega detalles de las investigaciones y operativos de extinción de dominio en contra de las agrupaciones criminales. Tenemos como país una deuda con ese tema de la extinción de dominio. He visto que hay mucha actividad por parte de algunos diputados que han viajado a Colombia y qué sé yo, pero no pasa nada. Explícame por qué es tan importante esto de la extinción de dominio, que en el artículo de Semana veo que hacen mucho énfasis en su relevancia en cuanto a desarticular o impactar estas agrupaciones criminales. Claro, el tema de extinción de dominio es muy sencillo, y la filosofía es muy sencilla. Una vez que tú logras identificar una organización criminal, tú capturas y congelas todos sus activos, precisamente para no permitirles a ellos tener acceso a dinero o activos que les puedan garantizar liquidez para poder, digamos, evadir la justicia. Entonces, la extinción de dominio lo que hace es que crea una justicia paralela a la justicia humana, digamos, de las personas,
donde todos estos activos van a un juicio, se determina, la persona tiene que probar, es la persona la que tiene que probar que accedió a esos activos de manera lícita. Una vez que la persona no logra probar que los activos que fueron adquiridos de manera lícita, esos activos pasan a control del Estado para su venta o custodia, y una vez tengan eso, la otra justicia, que es la de la persona, sigue su curso, y al final de cuentas, si la persona resulta inocente, se le devuelve el dinero, o sea, los productos de lo que se le incautó, y si no, simplemente pasan a control del Estado. Pero ¿qué es lo que hace esto? Son dos cosas. Uno es infundir miedo en precisamente las personas que estén en este tipo de actividades ilícitas, de saber que van a tener, no solo que le van a incautar sus bienes, sino que van a tener que pelear por probar que sus bienes fueron obtenidos de manera lícita. Y por el otro lado, garantizarle al Estado tener esas herramientas de decir, te agarra el dinero precisamente para que no puedas usar ese dinero para evadir o, digamos, para utilizarlo para hacer tu caso contra la justicia. En Panamá, la ley de extinción de dominio la primera persona que la presentó fue Ana Belfort en su momento. De ahí Ana Matilde Gómez, cuando fue diputada, la presentó también. La doctora Kenia Corcel también presentó una. Y no pasa nada, ¿eh? Se hizo toda una ronda en la Asamblea, una capacitación con fiscales y diputados. También pasamos por lo mismo que estamos pasando ahora mismo. Ahora sí. Esto fue en el 2017. Y ahorita el ministro de Seguridad, obviamente por presión, esto es una de esas requerimientos que nos están poniendo algunas entidades internacionales para que podamos luchar contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Nuestro principal problema es el tema del blanqueo de capitales, y esto es una herramienta para eso. Entonces le pusieron presión al ministro Pino, él presenta la ley, la presenta, creo que antes de la pandemia la presentó, y todavía no ha pasado nada. Yo tengo entendido que dentro de la Asamblea hay voluntad mixta para pasarlo. Por un lado, es la eterna dicotomía. Por un lado, apoyan o les gusta la ley y les parece que es importante y entienden la importancia, pero por el otro lado, varios de los temores son que precisamente por nuestra justicia, que no es muy confiable, tienen miedo de que eso puede ser usado como una herramienta política en contra de adversarios. Yo creo que cuando vienen esas discusiones siempre digo que si alguien va a usar la justicia para joder adversarios, lo va a hacer con herramientas o sin herramientas. Cuando una persona tiene esa voluntad tan maliciosa de usar la justicia para perseguir políticamente, lo va a hacer. Entonces, con extinción de dominio o sin extinción de dominio. Pero con extinción de dominio, lo que sí podemos hacer es garantizar que el crimen organizado entienda que el dinero, que es donde más les duele, es donde más fácil les va a pegar el gobierno. Bueno, ojalá que así sea. Daniel Lopera esta mañana aquí con nosotros en Radio Panamá, analizando todo lo que ha ocurrido en la última semana con todo este operativo Fisher que mantiene en este momento. Se espera esta mañana, Mirna, una audiencia donde se establezcan entonces las medidas cautelares. El equipo de Radio Panamá le da seguimiento. Gracias, Daniel Lopera, por estar nuevamente aquí en Radio Panamá. Son las 7:01 de la mañana.